Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 10, donde dice: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriquecidos a muchos; como no teniendo nada, mas proveyéndolo todo. Comienza diciendo este versículo: como entristecidos, mas siempre gozosos. Note que los hombres consideraban a Pablo como una persona entristecida, y lo era, según ellos, según las circunstancias adversas que estaba atravesando. El abandono de algunos creyentes, los enemigos por doquier, el estado de algunas iglesias, la situación de su propia nación, etc., hacían suponer que era un hombre necesariamente triste. Pero el gozo no puede ser perdido por quien anda en el Espíritu, como señala el versículo 6, ya que es una manifestación de su fruto, que es precisamente el gozo, como señala Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por tanto, los problemas están fuera, pero sin embargo el gozo está en el corazón y por tanto ninguna cosa podrá evitar que se manifieste en la medida en que está en comunión y entrega al Espíritu Santo. El gozo es el distintivo del cristiano verdadero por la provisión de Dios para él. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Por tanto, el sentido de la frase es aparentemente triste, pero siempre gozosos. Pudiera ser que estuviese agobiado por la pena, ya que había motivos humanamente hablando para estar entristecido en el entorno más próximo por los problemas que había tenido que afrontar en la iglesia en Corinto. Pero aún así estaba lleno de gozo. Es como si dijera: el creyente tiene más gozo verdadero en su tristeza que el mundo jamás pueda dar, ya que no importa cuántos problemas pueda confrontar el creyente, todos ellos producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Capítulo 4, versículo 17. Todas las provisiones de Dios, las bendiciones de su gloria, el cuidado de las dificultades, la ayuda en la tristeza y las lágrimas producen un gozo que sobrepasa a todo entendimiento. Sigue diciendo este versículo: como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Note que avanza un paso más en su experiencia de vida para decir: como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Sin duda, el nivel social de Pablo era de pobreza, ya que estaba dedicado continuamente al ministerio sin sostenimiento establecido. Se negaba a recibir ofrendas de las iglesias, como por ejemplo la de Corinto, para que así los detractores no pudieran usar esa situación para maledicencia, acusándole de interés deshonesto. Así pues, él tenía que trabajar secularmente para sostenerse él y los que le acompañaban en el ministerio. Sin embargo, ese mendigo estaba enriqueciendo a muchos. Eran miserables en cuanto a los bienes terrenales, pero entregaban a muchos las verdaderas riquezas celestiales. Como Cristo mismo, Pablo era humanamente hablando verdaderamente pobre. En todo era imitador de Cristo, que se había hecho pobre para que con su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos.
capítulo 8, versículo 9. Continúa diciendo este versículo, como no teniendo nada, mas proveyéndolo todo. Concluye afirmando que, aunque para el mundo no tenía nada, la realidad es otra, porque poseía todas las cosas. Desde su posición como ministro de Cristo había renunciado voluntariamente a todo, como así señala Filipenses, capítulo 3, los versículos 7 y 8, donde dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero podía enseñar sobre la realidad de los tesoros que el creyente tiene en Cristo Jesús. Note lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 3, y los versículos 21 al 23, donde dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todas las cosas son del creyente y lo son por su vinculación con Cristo, poseedor y heredero de todo. Entonces, cada creyente es heredero de Dios y coheredero con Cristo. Una de las bendiciones que comporta la condición de creyente es la del disfrute de la herencia, ya que siendo hijos de Dios, somos herederos de todas las riquezas del Padre. Dios mismo es la herencia de los suyos, cuando dice que Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y en hermosa la heredad que me ha tocado. Salmo 16, versículos 5 y 6. De otro modo, la filiación incluye el derecho a la herencia que está reservada para quienes son hijos de Dios y que será disfrutada en el tiempo final. Todas las cosas son de Cristo, por tanto también son de aquellos que tienen la bendición de ser coherederos con Él. El Señor tiene dominio y autoridad sobre todo, por cuanto recibió el nombre supremo, de modo que estando vitalmente unido a Él, que es la cabeza del cuerpo, todas las cosas pertenecen a los creyentes vinculados a Él. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintos, nuestro corazón se ha ensanchado. Pablo está aquí afirmando que el corazón suyo está ensanchado, y anteriormente se refirió a un corazón sincero, expresando sus sentimientos delante de ellos. La expresión es de un hebreísmo como boca abierta, que expresa la idea de hablar con solemnidad y determinación, refiriéndose a la dignidad de las palabras. Este segundo corazón ensanchado hace aquí alusión a la franqueza con que expone las cosas. Aparentemente se produce aquí un cambio abrupto en relación con los versículos que anteceden. Sin embargo, con un perfecto epílogo a lo que antecede y prepara el camino para lo que sigue. Por tanto, las palabras del versículo son una forma expresiva, firme del apóstol, ya que por otro lado, la forma del texto bíblico lleva a los liberales humanistas a la afirmación de que se trata de dos escritos distintos que alguien refundió en uno solo. Pudiera admitirse que este cambio de forma en el escrito pudiera ocurrir porque el apóstol dejó de dictar por alguna razón y reanudó luego de un tiempo. Note que no hay forma de asentar en algo sólido la idea de los críticos sobre
los escritos o la interpolación de lo que se escribe como de alguien distinto al apóstol. Note que el vocativo Corintios es también propio de la forma de escribir del apóstol, llamando por el gentilicio a los lectores como ocurre en otros lugares al dirigirse a los Gálatas, por ejemplo en Gálatas capítulo 3 versículo 1, o también a los filipenses, en Filipenses capítulo 4 versículo 15. No se dirigió en otro escrito a los corintios de esta misma manera. La primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 14, dice: «No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados». No es una forma distinta de escribir a los lectores, ya que en lugares donde usa el vocativo, lo acompaña del calificativo hijos, como también hace en Efesios capítulo 5 y versículo 1. El corazón ensanchado significa que había abierto el corazón a todos los creyentes en Corinto. Sin importar la condición, todos tenían cabida, aun los que denotaban al apóstol. Y note que esta es la forma semítica de decir a los creyentes de la iglesia en Corinto que sentía un afecto real por cada uno de ellos. Por consiguiente, no se disponía a condenar absolutamente a nadie, soportando las ofensas que había recibido, como dirá más adelante en el capítulo 7 y versículo 3. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: «No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón». Comienza diciendo este versículo: «No estáis estrechos en nosotros». Como un padre que se ve abandonado por sus hijos, note que aquí el apóstol hace una advertencia a los corintios. Está en un lenguaje figurado, usando un verbo que significa estar en estrechez. Incluso en algunas obras del griego clásico se utiliza para referirse a estar entre rejas. El apóstol le asegura que a pesar de las circunstancias que concurren, en donde algunos lo cuestionan, sin embargo el corazón suyo no se hizo estrecho para ellos, es decir, todos tienen cabida en él para ser amados, ya que un corazón ancho está dispuesto a disculpar y también perdonar y restaurar. Sigue diciendo este versículo: «Pero si sois estrechos en vuestro propio corazón». Sin embargo, ellos no estaban dando muestra de la misma lealtad que lo hacía él. Note que quien se había desvivido por ellos, luchando, orando, trabajando con intensidad, no era bien recibido a los menos por algunos. Y el daño es doble. Abandonan a Pablo y se hacen daño a ellos mismos, ya que un corazón estrecho de lo que les acusa el apóstol no puede amar como debiera. Esto descubre aquí los mezquinos, que eran los corintios para con Pablo, ya que mientras el corazón suyo era amplio para dar cabida a todos, el de ellos era estrecho, por tanto selectivo en cuanto a amarle. Estaban apretados en sus corazones a causa de las sospechas, el resentimiento y sobre todo la ingratitud hacia quien había dado todo por ellos. Un corazón grande es el que está ensanchado por el amor, pero sin embargo uno estrecho está vacío de generosidad y amor incondicional. La afirmación de Pablo es bien clara cuando dice: «No estáis estrechos para nosotros, pero nosotros lo estamos para vosotros». Pablo utiliza aquí, para esta figura del lenguaje, el término literalmente entrañas, con la que apunta a la intimidad personal de ellos, donde para los griegos estaba la sede de las emociones, la misericordia, la compasión y la simpatía. Note que el amor entrañable había
despreciado porque no tenía cabida en corazones estrechos. Por eso no había lugar en ellos para recibir del mismo modo al apóstol. Y al referirse a la estrechez de entrañas, alude la totalidad de la intimidad del ser, que comprendía también su mente. Así pues, Pablo le hace notar la amplitud de su amor por ellos para exhortarle a que sientan lo mismo por él y sus colaboradores. Continuará con el versículo 13, donde dice, pues para corresponder del mismo modo, ¿a qué? Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Nótese que aquí es una directa exhortación a los corintios, y el pronombre personal vosotros, al final de la oración, refuerza la idea expresada aquí en ella. La referencia a ellos como hijo suaviza, por otro lado, plenamente la exhortación y rebaja la intensidad de lo dicho en el versículo anterior. A pesar de cualquier circunstancia, ellos seguían siendo para Pablo sus hijos espirituales. A estos le pide que se ensanchen en su intimidad para dar cabida a un amor desinteresado por el apóstol, que le reserven en sus corazones un espacio amplio sin estrecheces, ya que los malos sentimientos de los corintios, como mínimo, de alguno de ellos habían estrechado sus corazones. Por eso, aquí le está pidiendo una correspondencia semejante al amor que él les tenía. Como hijos que eran considerados por Pablo, se esperaba una respuesta de amor hacia su padre. Por otro lado, el sustantivo aquí tiene la excepción de recompensa, remuneración, salario. En ese sentido, cuando todo eliminen de sus corazones todo resentimiento contra el apóstol, le manifestarán amor sincero, que es la remuneración al amor que él tenía para cada uno de ellos. Continuará con el versículo 14, donde dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Comienza diciendo este versículo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Todo cuanto ocurría desordenadamente en la iglesia en Corinto procedía de la carnalidad de sus miembros. Estos tenían la mala costumbre de mantener amistades íntimas con los idólatras. Y el apóstol sabe que las malas compañías corrompen las buenas costumbres y que la amistad con paganos traía las malas consecuencias espirituales. Podría entenderse esto también a una amistad íntima de aceptación con quienes venían en nombre de la iglesia en Jerusalén y que generaban contiendas y disensiones en las iglesias que el apóstol había establecido como resultado de su ministerio. La vinculación con no creyentes en un plano de amistad personal ya había sido corregido anteriormente, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 14 en adelante. Y ahora aquí, la metáfora del yugo desigual que indica la situación heterogénea a pretender caminar en una misma dirección con quienes desconocen completamente el camino de vida que es Cristo mismo. Un yugo desigual, heterogéneo, con dos caminos completamente distintos, no puede terminar bien. Nótese que esta metáfora está tomada del Antiguo Testamento, en que prohibía la siembra de diferentes semillas en el mismo campo y de ayuntar animales distintos. En este caso, la idea es del compañerismo entre creyentes e incrédulos. La gran inconsecuencia radica en pretender la unión de amistad íntima de un creyente que es vivo con un impío que es un muerto espiritual. Insiste en dar ejemplos que son contradicciones radicales,
como pretender el compañerismo de la justicia con la injusticia, o intentar que tinieblas y luz se manifiesten en el mismo ámbito. Como es imposible esto, así lo es también pretender la comunión de un creyente con uno que no lo es. Más que la unión en sí misma, Pablo está aquí apuntando las consecuencias que conlleva. El alcance de la demanda es total, ya que no se trata aquí de la participación con los idólatras en sus servicios religiosos o en los sacrificios a los dioses, ni tampoco solamente con los falsos apóstoles adversarios de Pablo. En ocasiones la prohibición se aplica solamente a matrimonios entre creyentes y no creyentes, olvidando que una asociación con un incrédulo en algunos negocios trae las mismas consecuencias. Y aquí Pablo está apelando a los creyentes, pretendiendo evitar las consecuencias de peligrosas asociaciones en el mundo tan peculiar de corrupción a causa de la idolatría que los corintios vivían. Note que el alcance es general, de manera que las asociaciones íntimas deben de estar al margen de la práctica entre creyentes y no creyentes. Este principio es general para todos, en sentido de no mantener intimidad con los que viven en tinieblas, siendo el creyente, sin embargo, hijo de luz. También es necesario entender que no es tanto el hecho de la relación, sino las consecuencias que acarrean de ella. La exhortación de Pablo se convierte en mandamiento, teniendo en cuenta que además de su condición y autoridad apostólica, vincula la cláusula a un verbo en presente de imperativo. No debe de haber vinculación heterogénea con quienes son plenamente contrarios por condición espiritual a los creyentes. Esto no prohíbe taxativamente la relación de amistad con los que no creen, ya que en el mundo de los hombres hay personas que son referentes de vidas correctas, socialmente hablando, incluso también generosos, davidosos, que aman a quienes están en necesidad, etc. Y de ahí que el apóstol haga expresión puntual de dos casos que ilustran lo que estaba demandando de los corintios. Sigue diciendo este versículo, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No es posible ligar la justicia y la injusticia. Las personas que viven en justicia, y estos son los creyentes, a quienes se le ha trasladado la justicia vivencial de Cristo, sintonizan con las demandas de la ley moral, mientras que el no creyente no vive en esa justicia porque le es desconocida. Sigue diciendo este versículo, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Del mismo modo la luz y las tinieblas, de ahí la comparativa en contraste está en determinar qué es lo que tienen en común entre sí. Estar en comunión es hacerlo en una vinculación tal que lo que pertenece a una pertenece también a la otra. Solo los creyentes pueden estar en esta relación que lo identifica y permite tener comunión entre ellos. Note que los cristianos somos hijos de luz, porque viven y vivimos en la experiencia de santidad, de la dependencia de Dios y de la relación vivencial con Cristo Jesús. Lucas capítulo 16, versículo 8. El Evangelio traslada a los que creen de las tinieblas a la luz. Hechos de los Apóstoles capítulo 26, versículo 18. Las tinieblas representan todo lo contrario como el error, el pecado, la degradación, porque están bajo el control de Satanás, a cuyo reino la Biblia llama reino de las tinieblas. Si un creyente pretende mantener la pureza de su estado en todas las manifestaciones de su vida y entra voluntariamente en comunión con los mundanos,
no podrá alcanzar ningún resultado positivo, ya que es tan imposible eso como armonizar la justicia con la injusticia y las tinieblas con la luz. Y voy concluyendo con esto. La fidelidad que los corintios le deben a Dios es una fidelidad incondicional, ya que no pueden unirse en yugo desigual con los incrédulos, ni tampoco tener que ver con ninguna forma de idolatría, ya que ahora son el templo de Dios, porque vive en ellos. Note que varias citas del Antiguo Testamento enseñan la separación absoluta que debe de haber entre ellos y los incrédulos. Dios le ha concedido el privilegio de ser hijo, razón suficiente para esforzarse en alcanzar una santidad como así Dios lo demanda. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos muestra en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12, nos dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quizá nos hayan enseñado desde pequeños o en la nación donde vivimos que todos somos hijos de Dios, pero la misma palabra de Dios nos muestra que son hijos de Dios aquellos que reciben a Cristo en su corazón. Y mi pregunta es la siguiente, amigo y amiga oyente, ¿has recibido tú a Cristo en tu corazón? ¿Le has invitado personalmente a que venga a tu vida? ¿Deseas hacer su voluntad? ¿Crees que Él murió por tu delito y pecados y que resucitó de entre los muertos y ahora está a la diestra del Padre? Si es así, y nunca antes le has invitado a que venga a tu corazón, pues ahora puede hacerlo. Ora conmigo esta oración y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, hasta ahora he estado confundido, confundida, porque pensaba que era hijo, hija tuyo. Pero tu palabra así me muestra que no he creído hasta ahora plenamente en ti. Por ello yo te pido perdón por todos mis pecados y los cuales me arrepiento de ellos. Te recibo a que vengas a mi corazón como mi único y suficiente Salvador, y deseo hacer tu voluntad expresa en tu palabra, desde ahora y para siempre, en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.